Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Nuevamente, la crisis desatada por el COVID-19 da cuenta de realidades que no se habían visto en nuestro país en décadas. En décadas. Y no me refiero a lo sanitario, que ya sabemos de qué se trata, ¿no? Por Dios que sabemos y cuánto nos apremia. Según el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, en el Gran Santiago, el desempleo se disparó 8 puntos porcentuales con respecto a marzo del año pasado, de marzo a marzo, denotando el fuerte impacto que ha tenido esta pandemia en las comunas de la capital. La zona más afectada por los contagios, sin lugar a dudas, es esta, la región metropolitana. Bueno, esta cifra es más alta a nivel país, la más alta desde hace 35 años que no teníamos una cifra como esta para marzo. Desde 1985, donde se registró un desempleo de 15,6%. Los que somos mayores, y mayores que yo todavía, recordarán cómo se vivía, ¿no?, la crisis de esa época. La cifra actual de desempleo equivale a más de 469.000 personas desocupadas, es decir, 1,6 veces más que hace 12 meses. En el mismo periodo, naturalmente, el empleo asalariado disminuyó 12,3%, mientras el empleo independiente se redujo un 25%. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, dijo que observando el comportamiento del mercado laboral esperan tener cifras por sobre los 2 dígitos durante las nuevas mediciones. Es decir, esto va a continuar y va a empeorar probablemente. Destacó la ministra la Ley de Protección al Empleo, ya que sin la nueva norma la proyección sería aproximadamente de 180.000 desempleos más de los que tenemos. Y la verdad es la verdad y no hay otra forma que contarla que diciéndola. Esta cifra del 15%, la más mala desde el año 85 a la fecha, es marzo. Y sabemos que marzo, en la mitad de marzo, el 16 de marzo dejó de haber clases en los colegios. Es decir, está contabilizando un mes que fue medio cuarentena o medio COVID y medio no COVID, más normal, antes de que empezara esta ola, ¿no? ¿Se imagina qué va a pasar en abril, cuando está mucho más influido por el COVID? Y qué decir mayo, ¿no? Mayo, que tenemos prácticamente la mitad del mes con cuarentena total en 38 comunas de la región metropolitana. Entonces, si marzo es 15%, preparémonos marzo, preparémonos para abril y mayo. Es un invierno duro, frío y muy peligroso. La única posibilidad que tenemos, dicho en chino, en italiano, en inglés, en español, es que nos cuidemos y nos quedemos en nuestras casas porque estamos en cuarentena. Y si alguien tiene que salir por alguna urgencia, que lo haga tomando 2 metros de distancia, lavándose las manos, mascarilla, tomando todos los resguardos, porque está colapsado ya, a punto, el límite del sistema hospitalario, y cada uno de nosotros que nos arriesguemos y nos enfermemos, hacemos más presión al sistema hospitalario. Y eso va a redundar en más muertes, perdón que lo diga tan crudamente. Vamos a la pregunta del día. La pregunta del día es si es conveniente levantar la cuarentena obligatoria en Antofagasta. Ya se decretó por el Ministerio. La autoridad local estuvo en desacuerdo. ¿Qué piensa usted? ¿Es conveniente hacerlo? Ahí está la pregunta planteada. Vamos a la mesa de conversación. Y vamos a conversar con Mónica Gerber, que es investigadora del Monitoreo Nacional de Sistemas de Prácticas COVID-19 en Chile. Es académica de la Universidad de Ecoportales. Mónica, muy buenas noches y gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas noches, Matías. Gracias por recibirnos. Bueno, a ustedes, muchas gracias. Y hay un estudio que da a conocer brechas sociales en la detección temprana del COVID. Y este estudio también habla de las posibilidades o no de cumplir con el aislamiento que se necesita una vez que ya se descubre el contagio y la necesidad de separarnos. Me gustaría que profundizaras y nos explicaras qué es lo que da este estudio que hacen con la Universidad de Chile, con el Colegio Médico, la Escuela de Psicología de la Diego Portales, por favor. Sí, Matías, este es un estudio que comenzamos a realizar a comienzos de abril ante la observación de una falta de información necesaria para la gestión de la crisis sanitaria.
Es un esfuerzo colaborativo entre el Colegio Médico, la Universidad de Chile, la Facultad de Psicología de la Universidad de Diego Portales, donde yo trabajo, y una serie de académicos y académicas de distintos lugares. Ha sido un proyecto muy digamos, colaborativo. Y lo que nosotros hemos buscado hacer desde el comienzo es monitorear en el tiempo variables vinculadas a sintomatología, a prácticas de cuidado. Y lo interesante de este estudio, es un estudio muy grande, tenemos en este momento cerca de 40.000 personas a lo largo de Chile que están contestando todas las semanas idealmente, actualizando su información de sus síntomas y de otras informaciones. Y la gracia es que este es un estudio longitudinal, lo que nos permite ir siguiendo a la gente en el tiempo y viendo cómo se desarrolla la pandemia. Pero una cosita, Mónica, antes que me expliques o que nos cuentes los resultados de este estudio. Tú dices que se sigue haciendo, ¿eso te entendí? ¿Dónde puede contactar la gente que quiere contestar y participar? Excelente pregunta, Matías. Este es un estudio que las personas pueden entrar y empezar a contestar en el momento que quieran, digamos. Nosotros tenemos personas que se están incorporando hoy día, que la semana pasada, da igual, y de hecho tiene hartos beneficios para las personas, porque no solamente es el beneficio de estar aportando en información, ¿cierto? Sino que además las personas ingresan sus datos, toma 2 minutos, la primera vez un poquito más para registrarse, y reciben información acerca de su situación personal, recomendaciones escritas por y preparadas por médicos que están colaborando con nosotros. ¿Y dónde pueden Entonces vale la pena para las personas participar. Me imagino que es un sitio web, ¿no? ¿Una aplicación? Sí, este es un sitio web, es www.movit, como COVID, pero con M, movit19.cl. Si entran ahí pueden acceder a la encuesta y también pueden ver resultados, el resultado del informe que entregamos el día martes a la mesa social, y también otros informes que vamos entregando semanalmente a los participantes del estudio. Esta es la misma encuesta, el mismo trabajo que ayer nos indicó que el 15% de personas que tienen que están activas con el contagio salen en algunos momentos de sus casas. Exactamente. Nosotros preguntamos a las personas de la última semana cuántos días ellos salen a trabajar, han usado el transporte público, han salido a recrearse, entre otras prácticas, y lo que hemos ido haciendo es analizar cómo esas prácticas varían. Y tal vez el dato más complicado que presentamos en este primer informe fue encontrar que las personas siguen saliendo. Las personas en general, digamos, por lo menos nuestra muestra, no son personas que salgan mucho, pero sí encontramos preocupante que personas que son casos sospechosos, que presentan síntomas, incluso personas que han sido diagnosticadas por un médico como teniendo COVID, solamente baja el porcentaje cuando vemos a personas que han sido diagnosticadas por medio de un examen, y sabemos que eso es algo que ocurre recién muy tarde en el proceso. Por supuesto. Bueno, pero lo que, aparte de eso, que fue tema ayer, tema de portada en muchas partes, por lo impresionante que es, ¿no es cierto?, que haya gente con contagio dándose vuelta. Ya no se trata de personas que sencillamente no respetan un toque de queda o no respetan la cuarentena, sino personas que tienen los síntomas, es decir, que es bastante probable que tengan el COVID, igual salen de su casa. Pero me gustaría que tú nos comentaras los resultados respecto de esto de las brechas sociales en detención temprana y la posibilidad del distanciamiento social, que es la clave de poder detener el contagio. Sí, mira, nosotros estamos armando informes dependiendo de la contingencia, la situación en particular, los mensajes que nos parezcan más relevantes, y esta semana decidimos armar el informe en torno a cuáles son las condiciones sociales que permiten que las personas puedan efectivamente aislarse, hacer cuarentena, porque no es sencillo, y lo vemos, y esto no se trata aquí de empezar a mostrar dedos y decir esta persona no lo hizo, sino de tratar de entender qué significa. Tú mismo te referías a las altas cifras de desempleo, qué significa para una persona dejar de salir a trabajar, si es que lo más probable es que no pueda teletrabajar o que pueda arriesgar perder su trabajo. También nosotros lo analizamos y hay datos bien interesantes con respecto a las licencias. En este momento, para acceder a licencia médica, tú necesitas tener un examen que confirme que tienes coronavirus. El problema es que sabemos que eso toma tiempo. Entonces, ¿qué pasa en esos días mientras las personas ya están contagiando si es que no tienen acceso a una licencia para dejar de trabajar?
Entonces, existen condiciones necesarias que en este momento no son la realidad de la gran mayoría de los chilenos. Claro, y la detección temprana, que es poder acceder a se refieren ustedes, o el resultado, acceder a un sistema médico que me pueda hacer un examen, ¿a eso se refiere? ¿Es que hay lugares o hay la brecha, es que hay personas que sencillamente nunca se enteran, incluso con síntomas, o tienen que quedarse en su casa cuidándose sin entrar en el circuito de la salud pública o privada? Nosotros analizamos primero las personas cuando tienen síntomas, cuánto se demoran en efectivamente ir y preguntar a un personal médico, y luego después de eso cuánto tiempo se demoran en hacerse el examen o no hacérselo. También preguntamos por las razones de no hacerse el examen. Y también de cuándo reciben los resultados. Ahí hay otra brecha complicada porque observamos que las personas en FONASA en general tienen tiempos mayores desde que presentan síntomas hasta tener resultados confirmatorios del examen, principalmente por el tema del examen. Y de hecho ahí entramos en otro punto que es importante, que es esto que de hecho ha estado en discusión esta última semana acerca de la necesidad de trabajar con el concepto de caso sospechoso más que de caso confirmado. Claro, claro. Que es como ponerse en la peor situación posible. Si tienes síntomas, asumir, o si estuviste en contacto con alguien, asumir que tienes y actuar como si tuvieras. Perdón, Mónica, en parte porque hay una muy bajísima circulación de otros virus, que no sería lo de otros años. Este año, entiendo que haber leído, en torno al 95% de los casos de virus son este virus, el COVID. Por lo tanto, si tengo 2 o más síntomas, bueno, y he tenido relación estrecha con alguien con COVID, bueno, entonces tengo COVID. ¿A eso te refieres tú con sospechoso? Claro, absolutamente. El tema es cómo transformar eso en condiciones que permitan a esas personas aislarse. De hecho, uno de los otros temas que hemos estado analizando tiene que ver con el tema del hacinamiento, ¿no es cierto? No todas las personas que, aunque puedan quedarse en casa, están en casa en condiciones donde podrían aislarse, por ejemplo. Nosotros, de hecho, encontramos que los casos sospechosos tienden a ser mayores en comunas con mayores niveles de hacinamiento. Es bastante lógico en términos de... Creo que ni siquiera es necesario explicarlo, pero es una información que también es muy relevante y que no ha podido ser evidenciada con los datos de los casos confirmados, porque los casos confirmados suponen que las personas van a testearse. Entonces, nuestra gran preocupación en este contexto es qué pasa si es que tenemos un aumento oculto de personas que no están o que no tienen la posibilidad de ir a testearse de igual forma, y aún más si viven en contextos de hacinamiento, no tienen acceso a licencias médicas, y que eso se esté convirtiendo en una bomba silenciosa en el tiempo, que finalmente puede traer consecuencias mucho más negativas. Y las residencias sanitarias que el gobierno anunció hoy día, la ministra Daza me tocó entrevistarla a mediodía aquí, bueno, hablando de que están duplicando y a toda máquina, duplicando las residencias sanitarias donde puedan justamente a personas sin condiciones propias para aislarse, ellos y su familia, incluso poder sacarlos a estas residencias que son tipo hoteles, albergues con buen estándar, para que puedan estar protegidos, puedan tener, baño, comida, asistencia médica y aislación sobre todo. ¿Ese es el camino? O sea, ese es un camino absolutamente necesario, no es el único, porque, es necesario porque, como tú dices, especialmente personas que viven en condiciones donde no pueden aislarse en una pieza separada, y si viven con adultos mayores, es necesario hacer esta separación, ¿no es cierto? Es una de las recomendaciones más básicas. Ahora, sin asegurar que el resto de la familia pueda subsistir, tampoco estamos solucionando el problema, porque ¿qué pasa si una de las personas que tiene trabajo, que provee los ingresos, es la persona que tiene que aislarse, y que más allá de que las personas que tienen una condición laboral que las permiten acceder a licencias, sabemos que en Chile muchas personas no tienen este tipo de vínculo laboral, y por lo tanto no trabajar significa no percibir ingresos. Entonces también está el tema de la necesidad de asegurar subsidios directos a las familias que permitan que las personas puedan dejar de trabajar, porque mientras no puedan dejar de trabajar, van a seguir saliendo, no van a respetar estas cuarentenas o estos aislamientos. Bien, Mónica Gerber, le repitamos, Movid19, es www.movid19.cl, esa es la página donde ustedes están haciendo de manera dinámica esta encuesta que nos permite orientarnos más sobre información del COVID, ¿no es así?
todos invitados a participar, mayores de 18 años de todo Chile, personas que vivan en Chile, no nos importa nada más que vivan en Chile, que tengan más de 18 años. Son muy pocos minutos y, como les decía también, la opción de recibir recomendaciones personalizadas sobre la situación de salud de cada persona. Mónica Gerber, muchísimas gracias por este contacto y esta explicación. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Matías. Buenas noches. Chao, chao, buenas noches. Y a propósito de las residencias sanitarias que hablaba el gobierno, recuerdo y quiero recordárselos a ustedes que la subsecretaria Paula Daza dejó un dato que es interesante y les puede servir. Si alguna de las personas que nos está escuchando está con algún contagio o es sospechosa de tener este contagio, tenga o no tenga a la mano todavía el resultado de un PCR, de un examen, y no tiene condiciones para aislarse, bueno, tiene que llamar al Ceremi de su región para que lo vayan a visitar y evaluar la posibilidad de que lo saquen de su entorno, lo pongan en esta residencia que son de muy buen estándar para cuidarlo, para protegerlo y para proteger a los otros. Porque si usted está en medio de una población, en medio de un grupo grande y usted tiene el coronavirus, bueno, probablemente muchos de esos entornos, si están hacinados, van a terminar con el coronavirus también. Y quiero decirle que un 5% de esas personas probablemente termine en el hospital y un porcentaje utilizando una cama crítica. Entonces, es el momento. Si usted no tiene cómo aislarse, no tiene las condiciones de aislarse, busque en el Ceremi de su región. Hay un teléfono para poder llamar, busque en la página web, pregúntele a alguien que lo ayude a encontrarlo y que lo vayan a visitar y lo pueden sacar, rescatar de ese entorno y rescatamos a todos. Pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y tomamos contacto con Carol Cariola, diputada del Partido Comunista. Carol, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Hola Matías, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Espero que estés bien y también tu familia. Igualmente para ti y los tuyos. ¿Estás bien tú? Sí, porque ya hemos visto que algunos parlamentarios han tenido algunos problemas. ¿Tú bien? ¿Todo bien, no? No, yo he estado bien, a pesar de que hemos estado yendo a terreno, haciendo fiscalizaciones, sobre todo en el Hospital San José, donde estamos muy preocupados, Matías, de la situación que se está dando de colapso. Las están hospitalizando en las ambulancias fuera del hospital. De hecho, mañana vamos a hacer una visita inspectiva también, junto con el diputado Boris Barrera, al centro que se abrió en el Espacio Riesco, donde también hemos recibido algunas denuncias por parte de los funcionarios de no estar cumpliéndose la totalidad de las condiciones comprometidas. Estamos muy preocupados, la verdad es que este colapso que hemos conocido en estas últimas horas es una situación que no nos puede ser indiferente, así que ahí está puesta nuestra energía y bueno, tomando todas las precauciones obviamente para no ser un vector de contagio y también para proteger mi salud y la de mi familia. Uno se pregunta también si está puesta la energía en poder conversar y llegar a acuerdos para salir juntos de esta crisis que nos tiene a todos sumidos. ¿Hay algo de energía? ¿Queda algo de energía para ponernos de acuerdo? Bueno, yo creo, Matías, que siempre que uno pone en el centro el bienestar de la gente que lo está pasando mal, a mí me duele muchísimo ver cómo hoy hay personas que han tenido que salir a la calle a protestar por hambre. Por supuesto que tenemos toda la disposición a poder encontrar caminos comunes. El problema que hemos visto hasta ahora, Matías, y tengo que decirlo porque lamentablemente ha sido así, es que desde que empezamos a generar propuestas para poder salir de esta crisis, poder mejorar las condiciones de la ciudadanía, que también nos exigen a nosotros poder tomar medidas concretas, generar propuestas, y lo hemos hecho. Lo que hemos recibido por parte del Ejecutivo hasta ahora son puras puertas cerradas, a diferencia de lo que dijo el presidente, que planteó de que la moneda estaba de puertas abiertas y donde la propia presidenta del Colegio Médico, que tuvo que hacer gran presión para que la pudieran incorporar a la mesa social, dijo después de varias semanas, cada vez que proponemos algo, es como estar hablando contra una pared porque solo escuchan lo que a ellos se les ocurre. Nosotros hemos vivido las consecuencias de eso, Matías, también. Sí, para tratar de entender, vamos a dar por cierto eso que dices tú. De aquí hacia atrás, puertas cerradas, no los han escuchado, sordera, vamos a darlo por cierto, una hipótesis de trabajo. De aquí en adelante hay una invitación al diálogo. Y vamos a suponer y vamos a dar por cierto que el presidente de la República efectivamente va y el ministro de Salud van a cambiar la estrategia
y van a incorporar a más gente y van a escuchar distintas voces y va a haber un diálogo para salir juntos. ¿Van a participar ustedes de ese nuevo escenario o a priori desconfían y entonces se niegan? Mira, Matías, nosotros siempre lo hemos dicho, nuestro espacio de representación política es el Parlamento. Ahí es donde tenemos la posibilidad de incidir, de tomar decisión y donde establecemos un diálogo permanente con el gobierno. O sea, yo te quiero decir eso también porque muchas veces se tiende a pensar que el diálogo se abre solo cuando se establecen estas mesas nacionales que son anunciadas de manera muy rimbombante, pero la verdad es que el diálogo nosotros lo hemos mantenido y siempre en el Parlamento, que es el espacio donde no hemos dejado de trabajar y legislar. Pero ustedes están pidiendo, Carol, Sí. habían pedido que los incorporaran en los diálogos, por ejemplo, en la mesa social antes. Entonces, antes de la mesa social, pero ahora se hace una nueva mesa político-social y no quieren participar. No me calza. Sí, no, es que no tiene que ver con no querer participar, Matías, tiene que ver con establecer garantías. O sea, acá el gobierno claramente está siendo duramente juzgado por la ciudadanía por la cantidad de errores que se han cometido. Entre ellos, por ejemplo, el no haber querido escuchar y recoger la propuesta de que el ingreso de emergencia que se aprobó en el Parlamento y que tuvimos que hacer un tremendo esfuerzo para que pudiera aumentar la cobertura, se aumentara en el monto para llegar sobre la línea de la pobreza. Le presentamos una propuesta, mira, hace 2 días atrás presentamos una propuesta bastante transversal para poder desarrollar el debate respecto del impuesto del 2,5% a los súper ricos. ¿Qué nos responde el ministro de Economía? Que no hay posibilidades, que este no es el momento. Yo te puedo mostrar cuántos WhatsApp les he enviado, cuántos oficios de fiscalización, cuántas cartas oficiales y formales le he mandado al ministro de Salud para ponernos a disposición también de poder contribuir, sobre todo en aquellas zonas más críticas. No hay respuesta. Entonces, cuando tú vienes de una experiencia tan compleja en torno a cómo ha sido el trato hasta ahora, claro, cuando el gobierno se ha atrapado, de alguna manera lo que yo veo es que están buscando tratar de diluir la responsabilidad. ¿Atrapados o no atrapados? Se plantea una instancia de diálogo amplio. ¿Ustedes quieren que los escuchen? ¿Dónde mejor que hacer ver su punto? Que voy a dar, insisto, por cierto, bueno, todos los puntos que tú señalaste, y válidos y adecuados, te van a escuchar o los van a escuchar más estando que no estando. Entonces, la explicación de por qué no estar, por qué el Partido Comunista se resta, que hasta donde he leído, en una de esas yo me equivoqué y leí solamente pocas fuentes, restándose no van a participar y no van a influir como deben, quieren y tienen el derecho a hacerlo. Sí. Es que no nos hemos restado. Yo ahí no comparto tu mirada, porque creo que el único espacio para dialogar con el Ejecutivo no es la mesa a la que está convocando el presidente, que a mi parecer, y creo que también ha sido lo que han planteado otros partidos de oposición, es que si esta mesa no se establece con objetivos, con cartas claras respecto de su disposición de recoger la opinión de la oposición, que hasta ahora no ha sido la realidad, la verdad es que es muy difícil asumir. Sí, entiendo. Yo entiendo la desconfianza. Yo lo asumo, Matías, porque es la experiencia que hemos tenido hasta ahora, y no porque no hemos dialogado. Yo entiendo. Hemos estado dialogando permanentemente, ¿te das cuenta? Yo creo que las personas que nos ven... el diálogo está abierto, ¿no? Sí, la gente que nos ve probablemente, más allá de cuál sea su mirada, sabe que el problema de la desconfianza es un problema que arrastramos hace tiempo todos, unos con otros, todos con el resto. Pero ¿por qué desconfiar de esta, o sea, por qué no tratar de cambiar esa mirada? Entiendo que este viernes el ministro Blumel se junta con presidentes de partidos políticos e ir a plantearle al presidente del Partido Comunista esto mismo que está diciendo. Ministro, nosotros no vamos a participar si no pasa esto, esto o esto. Pero negarse a priori a participar de esa instancia es la que cuesta entender, porque van a influir menos si es que no están a que sí están. Sí, lo que pasa, Matías, y lo vuelvo a plantear. A ver, el único espacio para el diálogo no puede estar dado solo por los espacios de la institucionalidad política popular. Yo fui electa por 50.000 personas que me eligieron, que votaron por mí y que yo hoy día represento en el Parlamento. He intentado establecer espacios de diálogo desde que el día 1 en que se estableció la pandemia para poder generar aportes, ayudas. Pero déjame terminar la idea. Y me parece que cuando no te responden las cartas, cuando hemos presentado las propuestas, cuando hemos hecho fiscalización y no tenemos respuesta de vuelta, cuando el ministro de Salud no se pone a disposición, entonces
es muy complejo. Yo lo que le pido al gobierno es que clarifique qué es lo que realmente quiere con esa mesa. El viernes lo va a decir, pues. Diluir la responsabilidad. Es que cuando tú convocas a un lugar, tú tienes que saber a qué estás convocando. Porque ya lo decías tú recién, cuando los precedentes, y yo no estoy hablando de una desconfianza histórica, estoy hablando concretamente de lo que ha ocurrido en la pandemia, de las decisiones que se han tomado desde que partió esta crisis sanitaria que a nosotros nos duele mucho y que no te quepa duda que estamos haciendo todos los esfuerzos que están en nuestras manos desde los espacios de representación política que tenemos para poder contribuir y ayudar que me cabe duda, en el terreno. Cabe duda. No voy a poner en duda ningún otro esfuerzo, pero tú dices, no que te quepa duda que hemos hecho todos los esfuerzos. Es que me cabe duda porque hay una invitación formal del ministro del Interior a los presidentes de partidos políticos. Y yo lo que le leí al presidente de tu partido es que no va a participar, entonces tengo derecho a que tenga dudas de que están haciendo todos los esfuerzos. Habrán hecho muchos, pero no todos. Todos es todos. Y es estar el viernes allí. Además que el Partido Comunista es el único partido, o sea, no es el único, puede haber otros partidos más chicos. No es el único. Pero no es el único, pero está el PPD, el PS, el PR, la ADC, el Frente Amplio, Partido Liberal, Revolución Democrática. El Frente Amplio acaba de sacar una declaración diciendo que para ellos es fundamental establecer posiciones políticas previas en relación a qué es lo que se va a tratar en este espacio y cómo se va a delinear un espacio de acuerdo. Entonces, yo digo, ellos tendrán que responder cuáles son sus razones para concurrir a este espacio. Lo que nosotros hemos dicho, y lo hemos dicho con el Partido Progresista, lo hemos dicho también con el Frente Regionalista Verde, lo ha dicho el Partido Humanista y así otros partidos también que son parte de la realidad nacional, que tenemos representación parlamentaria, que antes de sentarnos a una mesa de diálogo con el gobierno esperamos tener señales claras respecto de cuáles son las medidas que se pretenden tomar, porque la urgencia es ahora. Pero Carol, estoy pensando que se va a resolver en un espacio de acuerdo, Matías, entre partidos políticos, cuando en realidad la gente lo que necesita es que las instituciones, las organizaciones sociales, que también han pedido ser recibidas, escuchadas, ser parte, no las han incorporado en ningún espacio de debate. Pero en una de esas se incorporó al colegio médico y no se le ha escuchado ninguna de sus propuestas. ¿Por qué nosotros debiéramos creer que a los partidos políticos, en un espacio cupular, cerrado, alejado incluso de la ciudadanía, sí se les va a escuchar? Entonces, insisto en que acá no es falta de propuestas ni de voluntad. Se trata de decir, las propuestas están, las pusimos sobre la mesa, las hemos enviado por todas las vías y esperamos tener respuestas. Porque si a mí no me responden ni siquiera los mensajes, me refiero a nosotros como partido, no nos han respondido los mensajes, no nos han respondido las propuestas. El alcalde Jadwe, que es alcalde de nuestro partido, que ha sido tremendamente propositivo con el Ejecutivo, que han pedido ser incorporados a las mesas de trabajo desde los alcaldes. No, ¿a qué alcaldes se han incorporado? Esta no es solo una los forma... alcaldes del oficialismo. Sí, Carol, insisto que yo te creo que no te han respondido, ni los oficios, ni los WhatsApp. ¿Acaso ni las cartas formales? Ni las cartas formales, en fin, todo esto, no tengo por qué dudar, naturalmente, de tu palabra, pero ¿acaso esta invitación no es una aceptación de un error de parte del gobierno? ¿Acaso esta invitación no es una forma de responder todas las falencias de anterior a todos tus oficios, a todas tus denuncias, a todas tus cartas, a todos tus WhatsApp? No es una forma de decir, ¿saben qué? Bueno, en algún momento tenemos que cambiar. Y si el presidente dice que se equivocó, el ministro de Salud ha dicho que se equivocó, ¿ustedes no tomarían una posición por el bien de los 17 millones de chilenos de dejar esta decisión cupular de diputados y de partidos de que yo quiero garantía, de que yo quiero que me digan, que yo quiero de ir para ver si cambiamos el rumbo de este barco que nos está hundiendo a todos? Exacto, y que tiene responsables, ¿no? O sea, este barco todos que se somos está hundiendo... responsables. Sí, pues. No, pero acá hay un gobierno, Matías, tú no puedes intentar diluir la responsabilidad de un gobierno que no ha sido capaz de tomar las medidas necesarias. Al gobierno se le dijo desde el principio. ¿Pero qué ganamos con el se le dijo, Carol? A 27 de mayo, ¿qué ganamos con el se le dijo en vez de participar en una reunión del viernes? Para que le podamos decir lo que puede hacer mejor. Es que nosotros somos un partido político que tenemos representación y esa representación política parlamentaria de la ciudadanía es una representación política a la cual tenemos que también respetar. Y nosotros, ¿y por qué digo esto? Porque finalmente todas las propuestas que se han planteado han sido ninguneadas, cerradas e incluso más. El gobierno hasta ahora, Matías, ¿cómo ha tratado a la oposición? Como una oposición obstruccionista, ha planteado permanentemente que la oposición no quiere contribuir cuando hemos aprobado la mayoría,
casi la totalidad de los proyectos de ley que nos han presentado, hemos presentado propuestas, hemos contribuido. Entonces, yo la verdad es que creo que decir que nosotros no queremos hacer un aporte a la necesidad del país solo por no participar de una reunión Carol, no es en la que realmente no tenemos, yo no creo, honestamente, no creo que la solución pase por establecer un espacio de acuerdo entre todos los partidos políticos del país. Entonces no hace falta garantías, no van a ir porque no les parece la instancia. Ese es otro, me estás contando otro panorama ahora. Es que tú me estás cambiando, me estás poniendo palabras en mi boca. Yo estoy diciendo varios argumentos que los he desarrollado durante toda la entrevista, ¿no? Que tiene que ver con el comportamiento que ha tenido el gobierno hasta ahora, que tiene que ver con que no existen hoy día y están muy dañadas las confianzas a propósito de la falta de disposición que ha habido, donde la verdad es que la letra chica ha sido la tónica de las definiciones que ha hecho el gobierno, a pesar de que le hemos dicho en todos los puntos que es necesario generar estos cambios. Sí, y además, porque lo que nosotros creemos es que cuando estamos en medio de la pandemia, cuando estamos en medio de la crisis sanitaria, cuando estamos en medio de la crisis económica, lo que necesitamos, más que estar haciendo reuniones en la moneda, es hechos concretos. Lo que nosotros queremos es que a la gente se le resuelva el problema de cómo tiene que comer mañana. Para eso basta con que se utilice el 2%. Carol, el presidente tiene todas las atribuciones, Matías. Carol, ustedes van a tener, siento yo, que más posibilidades de hacerle ver estas mismas razones cuando se sienten en una mesa. Pero cuando tú me narras todos los errores para atrás... Estamos en el Parlamento. Sí, tú me narras todos los... Tú me narras todas las falencias, y los errores del gobierno hacia atrás, que el propio gobierno las ha reconocido, hay muchas de ellas que son evidentes, pero no es muy alta la cuenta de hacerle pagar a todo un país el no corregir por decir que yo le dije, no me contestó, lo ha hecho mal. No es un momento de generosidad de todos, de decir, pasado mañana vemos las cuentas pendientes, pero hoy unámonos. Matías, y también he dicho que tenemos propuestas concretas que esperamos que sean recogidas. Yo creo que cuando uno invita a un espacio, a lo menos tiene que dar una señal de que tiene disposición a abrirse. Hasta ahora no hay esa señal, no existe esa voluntad. Hemos presentado recientemente, lo vuelvo a decir, una propuesta para generar un impuesto del 2,5% para los súper ricos en función de generar una recaudación mayor del Estado porque el gobierno ha dicho que no tiene recursos. ¿Cuál es la respuesta del ministro de Economía? Que no es el momento, que estas son discusiones setenteras. Cuando nosotros les hemos propuesto la posibilidad de establecer una renta básica universal sobre la línea de la pobreza para todos los chilenos de trabajo formal e informal que estén en condiciones de miseria, porque esa es la realidad, ¿qué es lo que nos dijo el gobierno? No, manda el presidente un veto sustitutivo. Entonces, te vuelvo a decir, acá no tiene que ver solo con decir qué hizo, qué no se hizo, sino que en decir precisamente qué es lo que nosotros hemos propuesto, qué es lo que proponemos y qué es lo que nos gustaría que se resolviera. Sin tanto, porque acá, ¿sabes qué? Creo yo que cuando termine esta mesa, claro, se va a firmar quizás se puede firmar un acuerdo o no, necesariamente, no lo sé, no sé lo que va a salir de ahí, espero que sea algo positivo, pero hasta ahora la voluntad que se ha mostrado, e incluso más, yo no comparto contigo que el gobierno ha hecho una real autocrítica, Matías. No, hasta el día de hoy, el presidente Piñera, el presidente Piñera hasta el día de hoy estaba diciendo que estaban resolviendo, que habían capacidad de ventiladores mecánicos. Tú sabes que hay hospitales en los cuales a los funcionarios de salud ya los están obligando a tener que tomar definición de si ventilan a una persona u otra cuando tiene una cierta cantidad de edad. Eso está ocurriendo, eso me lo han dicho, los propios funcionarios. Hay gente que se está muriendo porque no tiene ventiladores mecánicos. ¿Qué pasa? El presidente Piñera, ¿qué dijo en marzo? Que en enero esto lo tenían resuelto, que iban a llegar 1.000 ventiladores. Vamos a transformar los muertes de COVID en una pelea gobierno de oposición y la culpa que tenga el gobierno o el ministro. ¿Vamos a transformar? Yo creo que no, por eso es precisamente el emplazamiento que le hacemos al presidente. Si el presidente quiere sentarse con todos los sectores, entonces que diga que tiene disposición a generar un impuesto a los súper ricos, dentro de los cuales él está, del 2,5%, para entregarles ahora ya un financiamiento real a las familias que están pasando hambre. Si él da esa señal, pucha, las condiciones probablemente para poder sentarse y las cartas sobre la mesa estarían mucho más claras. Dame un segundito. ¿No es legítimo que ellos piensen que esa propuesta no es buena? Yo no tengo idea si es buena o mala, no la conozco, no tengo además las capacidades para evaluarla, pero ¿no es legítimo que haya personas que sientan que tu propuesta no es la adecuada y que hay otra mejor?
Claro, lo que pasa es que hasta ¿O vamos ahora... a imponer al menos una por sobre la otra y si no, no participo? Por supuesto. El problema es que las propuestas que se han presentado por parte del Ejecutivo han sido sumamente insuficientes y la respuesta que nos dan es que no hay recursos. Entonces yo puedo entender que desde el punto de vista ideológico el gobierno no quiera generar impuestos para los más ricos del país porque finalmente los representan. Pero lo que no puedo entender, Matías, es que hoy día, cuando se requiere tomar todas las medidas que están en manos del presidente a propósito del estado de emergencia, que tiene facultades, porque además tiene las facultades para poder hacerlo. ¿Por qué no lo hace, tú crees? Bueno, ¿Cuál es tu lectura de esta dejadez? Ahí es donde está nuestra duda. La indolencia a mí, la verdad es que no solo me provoca una tremenda indignación, ya ni siquiera es eso, es dolor, Matías. Y la verdad de las cosas es que acá pasamos de un proceso de movilización con un gobierno que violó los derechos humanos de manera clara, y yo creo que ante eso espero que no haya ninguna duda, porque no soy yo quien lo está diciendo, lo dijeron organismos internacionales y varios. Un gobierno que, en cuanto se le pidió que se conformara un espacio de coordinación con las organizaciones sociales, con los actores técnicos, profesionales y también con las organizaciones políticas, se negó permanentemente hasta ahora. ¿Cuándo? Cuando lo estamos pasando mal, cuando la situación se les empieza a escapar de las manos. ¿Carol? Entonces, a mí, por lo menos, déjame decirte que me parece que si el presidente realmente tuviera disposición a establecer un diálogo con aquellos que hemos propuesto cosas que a lo mejor a él no le pueden gustar ideológicamente. Pero está invitando un diálogo el viernes. Que en lo concreto resuelven problemas de la ciudadanía y que son las propuestas que hemos venido presentando. Pero no desde esta ahora, entrevista tiene que ver hace varios meses. No, está bien, el diálogo, y ha sido una crítica bastante transversal. Con diálogo, ¿no? Pero el diálogo lo hemos hecho. La pregunta es por qué no quieren participar del diálogo que se está abriendo y que la gran mayoría de los partidos políticos importantes con mayor representación parlamentaria han dicho que van a participar, con muchas dudas, con todas las dudas que puede tener legítimamente alguien. ¿Por qué ustedes no quieren participar? Si estás pidiendo más diálogo, te invitan al diálogo y dicen no, ahora no, porque lo han hecho mal. No, llevamos muchos meses dialogando. Ya, pero esto es ahora, esto es a futuro, mañana, eso, viernes. No, pero por lo mismo, llevamos muchos meses dialogando y ha sido un diálogo de sordos. No hay respuesta, no hay disposición a escuchar nuestras propuestas. Yo de verdad lo lamento muchísimo y entiendo perfectamente la reacción que tuvo la presidenta del Colegio Médico hace algunos días cuando sale de La Moneda con una tremenda frustración diciendo que hablar con el gobierno, dialogar durante todas estas semanas en que se pusieron con sus técnicos a disposición para proponer formas de resolver la crisis era como dialogar contra una pared. Entonces, cuando a ti te dicen eso, ¿por qué razón? Nosotros ahora, que después de que le hemos pedido todas las formas de poder implementar medidas, propuestas concretas, de ponernos a disposición por otras vías, tenemos que creer que ahora sí. ¿Por qué? Porque lo hacen con todos los partidos políticos para tener una buena foto. No me interesa la foto, Matías, me interesan las respuestas concretas. Tú estás midiendo, me interesa que el presidente diga mañana. Estás juzgando la intención de los que van a participar de que se van a sacar una foto y que no tienen voluntad de diálogo fructífero y honesto, a llegar a acuerdos por el bien de todos. No, esa es una interpretación. Pregunto, dice, yo no voy porque yo no quiero la foto. ¿Nosotros vamos por la foto? Es que creo que el día lo que urge son acciones concretas y las propuestas están sobre la mesa. Seguir aplazando esta situación a propósito de que además hay un espacio de diálogo democrático y permanente. Y ese espacio de diálogo democrático y permanente, donde hay representación de distintos partidos políticos, es el Parlamento, donde además hemos estado yendo, hemos estado haciendo el esfuerzo de legislar y hemos estado planteando distintas iniciativas políticas que han sido plenamente descartadas. Entonces, cuando a nosotros nos dicen es que ustedes no quieren dialogar, no es así, no es verdad. Nosotros sí hemos dialogado y lo hemos hecho durante todos estos meses y lo vamos a seguir haciendo. Y nos interesa dialogar, pero creemos que ese espacio entre partidos políticos, sin las organizaciones sociales, sin las cartas claras sobre la mesa respecto de cuáles van a ser los puntos a los cuales se pretende sentar a dialogar, porque si nos vamos a sentar solamente para entregarle, insisto, una buena foto al presidente de la República, a mí me parece que en este contexto lo que necesitamos es que el presidente dé señales claras y concretas, que proyectos de ley que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas. Esperemos y no gallitos como el veto presidencial, que fue un gallito a la oposición. Esperemos que la reunión tenga frutos por el bien de los 17 millones de chilenos, donde participa el 95% de los partidos políticos más grandes de Chile. No sea solo una foto, como dices tú, porque si no la frustración sería general y todos tendríamos que cerrar por fuera.
Ojalá sea más que una foto, confiemos que sea más que una foto y a priori... Ojalá. Sí, pues, a priori... Ojalá que no sea la misma voluntad que se ha manifestado hasta ahora, Matías, y que al menos a nosotros nos permite decir, bueno, estamos aquí, tenemos nuestras propuestas, las hemos presentado, se las hemos hecho llegar en todos los espacios al gobierno con los que hemos dialogado. Te recuerdo que el 15 de noviembre, cuando se llegó al acuerdo también entre los grandes partidos políticos para la trayectoria constitucional que está planteada, que ya es un hecho real, ustedes tampoco participaron y llegaron tarde. No vaya a ser que les pase de nuevo, que los critiquen por eso, porque no participaron de esa noche. Nosotros habíamos llegado hace mucho rato, Matías. Pero no firmaron con todos los partidos. Sí, pero habíamos presentado un proyecto de ley para crear un plebiscito para el proceso constituyente. Habíamos presentado propuestas en el Parlamento. Cuando hubo que sentarse con los que piensan distinto, ustedes no estuvieron. No, es que sí nos sentamos con los que piensan distinto. ¿Y firmaron? Y lo hacemos, y lo insisto, lo hacemos permanentemente en el espacio democrático que hemos validado para eso. Y te quiero decir una cosa, nosotros estuvimos permanentemente incluso conversando antes del plebiscito, que creo que ya es una discusión que hemos aclarado por todas las vías, en decir esto que nos subimos tarde a una micro o algo. Nosotros siempre estuvimos por el plebiscito y así lo dijimos, de hecho más por eso lo aprobamos el plebiscito, pero tenemos profundas diferencias con algunos de los amarres que quedaron en ese acuerdo del 15 de noviembre y también con las formas de cómo se definió un acuerdo en la que no se incorporó a la participación de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, y eso lo seguimos sosteniendo. No tenemos un arrepentimiento de no haber estado probablemente en esa mesa, en esa gran conferencia de prensa, de un gran acuerdo por la paz que no trajo ninguna paz, sino que trajo otras consecuencias también, pero que sin embargo viabilizó con un sector de la derecha que en cada oportunidad que ha podido desconocer el acuerdo en relación a viabilizar el plebiscito, lo hace. Recordemos que el presidente hasta hace poco estaba argumentando razones económicas para volver a correr la fecha y de manera indefinida. Entonces yo espero que lo que se escribió con la mano no se borre con el codo, porque ya conocemos esa práctica. Es una reforma constitucional, política. Habría que modificar la Constitución, sería raro. Caro Querero nos pidió la hora, como siempre nos queda corto el tiempo para dialogar. Que te vaya muy bien y cuídate. Siempre un entretenido diálogo. Gracias, Matías. Cuídate, Caro. Un abrazo grande y ojalá que nos consideren la propuesta del 2,5% del impuesto a los súper ricos, que podría ayudar a cerca de 4 millones de personas en nuestro país. Un abrazo muy grande. Chao, que estén muy bien, buenas noches. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile, con módulos de planificación, evaluación de aprendizaje, recursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Vamos a la pantalla y allí les mostramos el resultado de la pregunta, a la cual les invitamos a participar, y tenía que ver con el levantamiento de la cuarentena, que entiendo que es para el viernes. Disculpen si me equivoco, pero creo que es a partir del viernes en Antofagasta y Mejillones, región de Antofagasta, donde las últimas cifras que estuve mirando del informe epidemiológico que entregó hoy día el Ministerio de Salud, esta tarde lo liberó, hay efectivamente un quiebre de tendencia allí en Antofagasta para mejor, nada muy dramático, pero hay una mejoría, es decir, una respuesta a la cuarentena. Recordemos que ese lugar lleva una semana más de cuarentena que la región metropolitana, por eso se notan cambios ya. Así que suponemos que la decisión de la autoridad sanitaria tiene que ver con eso y hay que confiar en que los técnicos allí saben lo que están haciendo. ¿Es conveniente levantar la cuarentena obligatoria en Antofagasta? La percepción de la gente es contraria a la de los técnicos en este caso. Sí, el 9%, no el 91%. Y de hecho la propia alcaldesa Karen Rojo de Antofagasta dice que la cuarentena llegó tarde y se va también a destiempo. Eso se trata, discutir, debatir ideas entre todos y consensuarlas. Pero alguien tiene que tomar una decisión y eso es así. Bueno, vamos a ver el 24horas.cl, nuestro portal de noticias. 15% de los contagiados con COVID sigue trabajando. Es algo de lo que estuvimos conversando recién con Mónica Greber, ¿no? Con esta encuesta que habla de personas que siguen moviéndose, teniendo el virus o teniendo la sospecha de que lo tienen. Revisen más datos aquí en 24horas.cl. La temperatura
en la región metropolitana en este momento es la siguiente. El termómetro marca 11 grados, el cielo está cubierto y con bruma. Para mañana y pasado la situación será la siguiente. Tendremos jueves, mañana, una máxima probable de 12 grados con cielos nublados y lo mismo, idéntico para el día viernes. Revisamos otras regiones del país. Por venir, en la región del extremo sur de Magallanes y la Antártida chilena tendrá cielo parcial y una máxima probable de 19 grados. Iquique, en el norte, que también está con focos y también está con una situación de cuarentena, bueno, tendrá cielo parcial mañana con una máxima probable de 19 grados. Y Led Zeppelin, que es lo que usted escucha, anunció la transmisión de su histórico concierto de reunión de 2007, editado bajo el nombre de Celebration Day. A través de YouTube lo hará el espectáculo, realizado en el O2 Arena de Londres. Esto en diciembre del 2007, fue el primero de sus integrantes que realizaban en 27 años. Ojo con eso. Meses después, el show fue lanzado en formato audio DVD con 16 canciones que incluyeron grandes clásicos de esta banda. Muy setentera, ¿no? ¿Es 60? Yo creo que es setentera Led Zeppelin. Discúlpeme si me equivoco, no soy experto. Para este concierto, Led Zeppelin invitó a Jason Bonham, el hijo del legendario baterista John Bonzo Bonham, que falleció en 1980. Celebration Day podrá verse a través de YouTube desde este sábado, 30 de mayo, a las 15 horas de Chile, por el canal oficial de la agrupación. Hoy despedimos entonces Vía Pública por Escalera al Cielo. Antes de darle las buenas noches, pedirles nuevamente, aunque no sea catete, insistente, repetitivo, latoso, cuidémonos por favor. Cada salida menos, cada contacto menos que tengamos es una posibilidad menos de contagio. Y cada contagio más es una posibilidad de ocupar una cama, y cada cama utilizada más es una posibilidad de muerte. Entonces no hay por dónde perderse. Si me tengo y si puedo quedarme en casa y aislarme, no hay otra razón. Olvídese que si en su comuna hay cuarentena o no hay cuarentena. Olvídelo. Aquí depende de cada uno de nosotros, no de lo que nos diga un ministro, un seremi o quien sea, o lo que le digamos acá. Depende de usted, depende de mí. Si yo me puedo quedar y me quedo, evito un posible contagio. Muy buenas noches y gracias por venir.